Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Esperando de que estén en casa, bien de salud. Realmente es una bendición estar con vida en estas épocas tan difíciles que estamos pasando. Agradecida por esta gran bendición que Dios nos da la oportunidad de poder acompañarles a ustedes y ustedes también acompañarnos a nosotros. Les saludamos desde el Hospital 22 Minsa Tarapoto, de la Oficina de Capacitación y Telesalud, continuando con nuestra semana de actividades académicas, en una semana, en un mes muy especial, un mes del médico neumólogo, mes de la enfermera, mes de obstetra, y realmente profesionales que tenemos en nuestro hospital, que su trabajo día a día se ha visto muy fuertemente vinculada en esta época tan difícil que estamos pasando. Hoy me acompaña el doctor Javier Crisóstomo Farro, que nos va a exponer un tema sobre rehabilitación en pacientes COVID. Muy buenas tardes, doctor. Bienvenido. Muy buenas tardes, licenciada Sarita. Agradeciendo también a ustedes por la invitación a este tema muy importante que está en estas épocas acarreando este virus y que creo que es muy bueno tener conocimiento de todas las especialidades, ¿no?, que intervienen ante el manejo de esta enfermedad, de esta pandemia, ¿no? Ante todo, también saludar a las enfermeras, porque ya ese es el mes de su día, el día 29, luego el día de los obstetras también, y a los colegas médicos neumólogos felicitarlos y saludarlos por este aniversario que cumplen, ¿no? Bueno, el tema a tratar el día de hoy es rehabilitación post-COVID. Yo soy el doctor Javier Miguel Crisóstomo Farro, médico rehabilitador, jefe de servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital 22 Tarapoto. Vamos a tratar de tocar puntos un poco rápido. Vamos a pasar lo que es la parte de qué es el COVID, porque creo que ya se ha tocado esos temas creo que ya está muy tocado. Lo que no se sabe mucho es lo que es la parte de rehabilitación, ¿no? Entonces, bueno, para ver qué es el coronavirus, es un tipo de virus que pertenece pues a de los tipos riboviridae y que son un tipo de virus monocaterianos positivos y pertenece a la familia de los coronaviridae. Se sabe que este coronavirus normalmente daba en los mamíferos y que actualmente, pues, a partir del año 2002, se comenzaron a detectar virus que estaban mutando y que podían afectar al humano. Entonces, ya desde entonces ya habían 6 virus, de los cuales habían 2 virus importantes, uno de ellos que era el virus respiratorio agudo del Medio Oriente, y el otro que es el SARS, que es el virus respiratorio agudo, ¿no? Entonces, acá dice que es el novel coronavirus o el nuevo coronavirus, ¿no?, según cómo lo designan en diferentes idiomas. Entonces vamos a ver que es una enfermedad causada por un virus que pertenece al coronavirus, en este caso de tipo 2, mutado, pero que va a dar un síndrome diferente en cada persona, ¿no? Que si bien es cierto, puede tener predilección más por el sexo masculino, pero también afecta femenino, y también estamos viendo que ahora se está dando también en los niños. Entonces, va a afectar en forma diferente en cada persona según sus funciones. Tiene mayor predilección a nivel pulmonar, pero también vemos que está afectando también a otro tipo de órganos, tales como el corazón, riñón y el cerebro, ¿no? Por los cuales, pues vamos a ver que su tratamiento va a ser guiado según al órgano afectado. Entonces vamos a ver epidemiológicamente que
es una pandemia porque está en todos los países actualmente, ya no hay ningún país que se salve que no tiene coronavirus, según la Organización Panamericana de la Salud y también la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Acá vamos a ver que en las Américas, relativamente hasta el 23 de agosto, ya hay un descenso de lo que es la casuística de coronavirus, de un 11% menos de los casos anteriormente, mientras que también hay un incremento de más o menos los casos de pacientes fallecidos, lamentablemente, ¿no? Sin embargo, viendo toda la sumatoria hasta el 23, presenta más o menos una mejoría de un 17% de menos fallecidos, ¿no? Vamos a ver que a nivel de América Latina, en Sudamérica, los 4 países que tienen mayor número de contagiados con coronavirus son Estados Unidos, Brasil, México y Perú, ¿no? Lamentablemente Perú está entre los 4 países en América que tienen más casuística de coronavirus. En la OMS para el 27 de agosto tenía más o menos casos confirmados de 607.382 casos de coronavirus en el Perú y 28.001 fallecidos. Sin embargo, acá en el MINSA, mejor dicho, en el Instituto Nacional de Salud, la estadística es un poquito mayor, habla de 28.277 fallecidos, con un total de casos de 621.999 casos de coronavirus, ¿no? Y vamos a ver que San Martín, bueno, tiene también una importante casuística con una letalidad del 5%, ¿no? Y tiene una casuística de más o menos 10.680 casos con coronavirus. O sea, tampoco no es que estamos libres todavía de esto de coronavirus. Acá en el hospital actualmente ha habido un descenso de los casos de hospitalización por coronavirus. Tenemos una casuística de más o menos 62 pacientes hospitalizados. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, en el 2017 registra algo de 3.209.261 personas que presentan discapacidad, ¿no? Que ya lo vamos a ver más adelante que es una discapacidad. Y es muy importante conocerlo porque es lo que este virus deja a todas las personas, ¿no? A muchas personas deja una secuela o bien menor o muy marcado, de los cuales va a dejar una limitación severa, moderada, y por lo tanto va a generar una discapacidad, ¿no? Entonces, en el Perú, pues supuestamente en el día 81 de estado de emergencia, que es el 4 de junio, reportaron más o menos 183.000 casos en ese entonces, de los cuales hablaba hasta en ese momento 55.031 fallecidos. Sin embargo, buscando la estadística de pacientes que tengan discapacidad por secuela por COVID, hasta ahorita no hay ninguna estadística que tenga de discapacidad por secuela por COVID, ¿no? Estamos para todavía seguir haciendo estudios y números para eso. Entonces vamos a ver, hablando a grosso modo, este virus, ¿cómo ingresa? Ingresa pues a nivel del sistema respiratorio, por la vía nasal, entonces tiene un tiempo de incubación y de los cuales su reproducción misma va a permitir que este virus se replique, se multiplique dentro del organismo, una vez que se adhiere a la enzima convertidora de la angiotensina tipo 2, y de las cuales una vez que ingresa a las células va a producir sus viriones, yéndose al núcleo de la célula y también al sistema retículo endoplasmático, ¿no? Junto a ello va a liberar múltiples de virus, de los cuales en inicio van a estar en la nariz, y después van a ir descendiendo por la vía nasal, por la orofaringe, a la tráquea, bronquios y por último a los pulmones. Entonces, en todo ese trayecto puede generar una sintomatología como puede no generar sintomatología. Entonces, una vez que ya este virus entre en el organismo y genera sintomatología, porque muchas veces pasa desapercibido en muchas personas, entonces vamos a ver que va a ingresar mayormente a nivel pulmonar, ¿no? Es el ejemplo principal que vamos a dar. Entonces, vamos a ver que a nivel pulmonar va a llegar a los alvéolos, se va a reproducir, y una vez que entra a los alvéolos, pasa al sistema capilar sanguíneo y de este se va a distribuir por todo el organismo. Ya en el sistema capilar sanguíneo, o todo el torrente sanguíneo va a provocar una alteración del sistema de coagulación, provocando pues la trombosis de los vasos menores, ¿no? E incluso a nivel pulmonar, un edema del intersticio, entonces no permitiendo que haya una buena difusión de los gases, tanto de oxígeno como dióxido, ¿no? Entonces es ahí donde viene pues el descenso de la oxigenación en nuestro cuerpo, el cual
si es que se prolonga mucho tiempo, va a comenzar a producir daño, ¿no? En múltiples órganos diana, tales como el corazón, el mismo pulmón, el riñón, el hígado, el cerebro, ¿no? Entonces, los signos y síntomas que dice la OMS principalmente se presentan fiebre, tos seca y cansancio, ¿no? Otros síntomas que se pueden presentar, molestias y dolores, dolor de garganta, diarrea, conjuntivitis, dolor de cabeza, pérdida del sentido del olfato, del gusto, y erupciones cutáneas, pérdida de color en los dedos de las manos, de los pies, cianosis, palidez. Son los síntomas más comunes y menos comunes que se presentan, según la OMS. Eso hablando de una sintomatología normal, un paciente no complicado. Pero cuando ya tenemos el paciente complicado, pues vamos a ver que desde el periodo de incubación, que puede ser desde el segundo día hasta el 14º día, puede generar muchos síntomas y complicaciones. Si hablamos a nivel pulmonar, pues vamos a ver que va a provocar lo que es una polimnia, una taquimia, debido a que, como les expliqué, a nivel de lo que es los sacos alveolares y las redes capilares, vamos a ver que hay un espacio de más o menos 50 micrómetros, en donde permite la difusión del dióxido de carbono de la sangre hacia el alveolo y expulsarlo, y del oxígeno del ambiente a los alveolos hacia el torrente sanguíneo. Al haber un engrosamiento de ese espacio, entonces, la hematosis, que es el intercambio gaseoso, es el que se altera. Entonces, eso es lo que va a provocar el síndrome de dificultad respiratoria en el paciente, de los cuales en el tiempo se puede agravar. Entonces, vamos a ver que este espacio es el que se tiende a engrosar, alterando la hematosis. Entonces el paciente comienza con polimnia, la misma polimnia va a generar ansiedad, aumento de frecuencia respiratoria, dificultades para recobrar lo que es el aliento del paciente, entre en ansiedad, va a tener una alteración de lo que es la mecánica ventilatoria. Y bueno, junto con ello en el organismo vamos a ver que aparte que hay edema en las paredes alveolares, o en el espacio intersticial, perdón, también vamos a ver que a nivel bronquial también se va a generar cierto edema y reducción de la luz. Y con el tiempo puede generar la formación de secreciones. En un inicio escucho pacientes con tos seca, pero conforme pasa el tiempo y se va complicando, se van agregando secreciones de las cuales pues, va a dificultar mucho más su respiración, empeorando su cuadro, ¿no? Vamos a ver que ahí en el proceso neumónico, y conforme pasan los días se sigue empeorando este pulmón, ¿no? Esto va a generar que el paciente se presente lo que es un trastorno de conciencia y sea dependiente de oxígeno, incluso llegar a complicarse y tener que pasar a la UCI, ¿no? Así vemos también un daño renal por una insuficiencia renal debido a la falta de oxígeno, daños a nivel cerebral, y en el corazón puede generar también infartos de miocardio, ¿no? Entonces ya un paciente que está en la UCI, vamos a ver que va a necesitar el manejo multidisciplinario, ¿no? Intensivista, usiólogos, especialistas, neumólogos, ¿no? Para manejar bien este tipo de pacientes. Y también pues es ahí donde también van a llamar a los rehabilitadores para su auxilio, ¿no? Ahí es donde entramos a tallar también la medicina física y de rehabilitación. Lo importante es desde el primer día que el paciente está hospitalizado. ¿Por qué? Porque estos pacientes que están complicados en UCI ya previamente han estado enfermos y han estado postrados. Un paciente que ya se postra, pasadas las 72 horas, ya comienza a tener un problema de lo que es debilidad muscular, que lo vamos a ver enseguida, y esa debilidad va a ser a nivel generalizada. Entonces, así como también se altera el sistema respiratorio, los músculos del sistema respiratorio también se debilitan, no permitiendo que el paciente tenga una buena facilidad para la inspiración. Pierde fuerza en el diafragma, pierde fuerza en los músculos intercostales externos, entonces va a generar lo que es la debilidad para la inspiración y por lo tanto una alteración de la mecánica ventilatoria, ¿no? Entonces cuando estamos en los pacientes en UCI, los médicos rehabilitadores evaluamos si el paciente tiene criterio para iniciar la terapia, entonces es donde vamos a dejar ya sea ejercicios terapéuticos pasivos y electroterapia, control postural, e incluso pues vamos a ver que muchos hablan de decúbito prono, ¿no? Pero ¿por qué es el decúbito prono? O sea, ¿para qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿No? La intención del decúbito prono es el reclutamiento de lo que es más alveolos, ¿no? ¿Por qué? Porque en este problema de la neumonía por COVID, estos alveolos tienden a colapsar debido a que no hay una buena difusión de gas. Entonces, ¿qué hacen en este caso? Al cambiar de postura,
al paciente, van a permitir que si están en decúbito dorsal, entonces el paciente va a comprimir el pulmón, no permitiendo que expandan esos alvéolos. Al cambiar de postura, esa parte posterior va a expandir mucho más y tiene un área mucho mayor a diferencia de la parte anterior pulmonar. Entonces, como tiene más área, va a expandir más alvéolos y por lo tanto vamos a mejorar lo que es la ventilación y el intercambio gaseoso. Entonces, pero lamentablemente vemos que acá en el Perú no todas las camas están acondicionadas para hacer un adecuado decúbito prono, ¿no? Vamos a ver las posiciones enseguida, e incluso en otros países tienen pues lo que son las camillas rotacionales o giratorias, que también ayudan mucho para el paciente. Entonces, aparte del cambio del decúbito prono, ayuda también a que los músculos que están comprimidos y en desuso se activen, permitiendo que al activarse también ayuden a lo que es mejorar una buena respiración. Entonces, pero, como les dije, el paciente tiene que reunir criterios para hacer una rehabilitación. Si no tiene criterios, no se le va a hacer. Entonces, una de las contraindicaciones es que tenga un problema cardiovascular o respiratorio, o su nivel de conciencia esté muy alterado, ya sea por la anestesia, por la sedación, por el uso de depresores musculares, o hubo fallas orgánicas o fracturas, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver pues, que si el paciente pues, comienza a desaturar o está con un ventilador mecánico con un PIB mayor de 10, no es tributario para hacerle terapia. De repente en un 8 o un 7 ya se le puede hacer, ¿no? Otros indicadores que también pueden decir que el paciente está haciendo una complicación en la UCI y de las cuales hay que tener cuidado para hacer una rehabilitación, pues cuando hay una elevación de la temperatura, un incremento de la frecuencia respiratoria, incremento de la disnea y la taquicardia, ¿no? Entonces eso también es lo que nos hace tener mucho cuidado para hacerle rehabilitación a un paciente en hospitalización o en la UCI. Entonces ya el paciente, una vez que ya se estabiliza y está candidato a hacerle terapia, pues se le pasa a hacer todos los tipos de técnicas terapéuticas, ya sea física, ya sea lenguaje ocupacional, ¿no? Respiratoria, entonces, para que el paciente se recupere lo más rápido posible y disminuir su estancia en la UCI, ¿no? Entonces acá vamos a ver ya que están haciendo las movilizaciones de los pacientes, ¿para qué? Para evitar la rigidez articular, evitar las malas posturas, o como el equinovaro, que normalmente se adopta en los pies cuando está mucho tiempo encamado, igual los dolores crónicos, como el hombro congelado debido a la falta de movilidad. Entonces, justamente esas movilizaciones pasivas son las que van a evitar las contracturas, la rigidez articular y los dolores, ¿no? En los pacientes que están encamados por mucho tiempo. A la vez que también se le va a manejar lo que es la parte propioceptiva. ¿Qué es la parte propioceptiva? Es generar la conciencia de nuestro cuerpo en el entorno, ¿no? El paciente tenga conciencia de cada parte de su cuerpo y con ello, pues, comenzar a trabajarlo. Si el paciente no tiene conciencia, por eso les decía, si está muy sedado, no se le puede trabajar mucho al paciente más que solamente cambios posturales, y de las cuales acá tenemos 12 posturas que se le puede trabajar a los pacientes, ¿no? Y como les dije, no todas las camillas en las hospitalizaciones están adecuadas para hacer ese tipo de posturas. Una vez que el paciente ya mejora y sale de la UCI, pasa al servicio de hospitalización, en donde también continuamos a hacer la terapia, ¿no? Y vemos acá que el personal de acá del hospital está haciendo la terapia física, la electroterapia del paciente, ¿para qué? Para justamente estimular esta musculatura que está atrofiada. Entonces, mediante la electroterapia estimulamos a los músculos, haciendo que el paciente, una vez que active los músculos, haga sus ejercicios isométricos y después sus ejercicios en forma activa él mismo, para ayudar a mejorar el tono y con ello también a comenzar a adoptar masa muscular y con ello tener fuerza. Si el paciente no estimula músculo, no hay masa muscular, no hay fuerza, entonces va a seguir encamado mucho tiempo. Entonces el paciente va a terminar postrado y con mayor riesgo de complicaciones como una neumonía intrahospitalaria, escaras u otro tipo de problemas, ¿no? Entonces acá vamos a ver a los pacientes, al personal acá en la UCI del hospital, que le están trabajando. Ya un paciente que está con neumonía COVID, están que le hacen propiocepción de parrilla costal, están ayudando a mejorar lo que es la parte de la mecánica ventilatoria, ayudándole ya que no tienen fuerza en los músculos respiratorios, entonces ayudándole a que pueda usar mejor el aire, entrenamiento del diafragma, ¿no? Igual la terapia física, acá vemos la hospitalización, le están haciendo al paciente ya control del tronco, terapia física, ¿no? Entonces, una vez que ya el paciente es dado de alta,
muchos de ellos que han sido hospitalizados tienen lo que es el problema de las secuelas, ¿no? Las secuelas pulmonares son las principales, pero también vamos a ver que hay otro tipo de secuelas, como les dije, por el daño neurológico, el daño cardíaco. En este caso, un daño neurológico que pueda provocar un paciente con mioparesia, hemiplegia, o de repente un trastorno cognitivo de la conciencia. En el caso de los niños, puede generar una parálisis cerebral, o incluso también un niño puede aparentemente salir normal, pero producir una alteración en lo que es en su estado de aprendizaje, ¿no? Cálculo, memoria, la parte comprensiva. Entonces, aunque no parezca, uno diga, no, ya se recuperó, no, por suerte salió bien. Es lo que uno cree, pero eso hay que verlo, por eso siempre es bueno que lo evalúen los especialistas, ser controlados por el pediatra y también pasar por la medicina física y la rehabilitación. Entonces, aquí es donde viene pues la rehabilitación de COVID, que hablamos de que es un componente esencial en la cobertura sanitaria, junto con la promoción, la prevención, el tratamiento y los cuidados paliativos, según la Organización Mundial de la Salud y la Organización de la Panamericana de la Salud. Habla de que somos los encargados de atender a la población con el objetivo de atender y prevenir una discapacidad y lograr que alcancen y mantengan un nivel óptimo de desempeño físico, sensorial, intelectual, psicológico y o social, ¿no? Que es lo más importante. Entonces, ¿qué es una discapacidad? Según la CIF, hablamos que es una condición de salud que todos tenemos y de las cuales va a basarse en tres cosas: las funciones y estructuras corporales. Si mi pulmón funciona muy bien, yo voy a estar bien haciendo mis cosas. Pero si hay un daño en alguna función o alguna estructura, va a haber entonces que mis actividades sean limitadas. Y por lo tanto, si mis actividades son limitadas, mi participación en la sociedad o en mis actividades de la vida diaria, instrumentales o vocacionales, van a estar restringidas. Entonces, esto es lo que genera una discapacidad asociada juntamente con factores ambientales, factores personales y también familiares y sociales, ¿no? Porque muchas veces la sociedad o la familia también nos provocan ese incremento de la discapacidad. Pues dice que la discapacidad es dinámica, nunca es estática. Va a variar no solamente porque el paciente tenga una secuela para toda la vida, sino también cómo la comunidad influye en su discapacidad, cómo el gobierno puede apoyar a los pacientes que tengan acceso a todo, su discapacidad va a ser menor. Pero si el gobierno no apoya eso, si los municipios no apoyan, su discapacidad va a ser mucho mayor. Si no hay familiares, también, ¿no? Entonces, por eso dice que la discapacidad es dinámica. Entonces, ¿qué se genera un paciente que está dado de alta? Una debilidad, ¿no? La debilidad muscular que va a tener el paciente por estar mucho tiempo encamado, sobre todo cuando están en UCI. Como le dije, a las 72 horas ya comienzan a hacer catabolismo de la musculatura, pérdida de masa muscular y por lo tanto una debilidad generalizada. Entonces, esto se puede diagnosticar mediante estudios electrofisiológicos, ¿no? Entonces, debilidad en el paciente crítico, vamos a ver que es una debilidad adquirida que mayormente se presenta frecuente en los enfermos con disfunción orgánica, con ventilación mecánica prolongada, que se asocia no solo a un incremento de la mortalidad, sino también que se alarga el tiempo de ventilación mecánica y responsable de importantes secuelas a largo plazo. Como les dije, si no hay buena fuerza muscular, entonces el paciente no va a poder ser desintubado y por lo tanto se va a prolongar su estancia en ventilador mecánico en la UCI, ¿no? Entonces, la idea de una rehabilitación post-COVID es individualizada. No puedo decir, porque para todos salen con neumonía, no todos tienen la misma severidad de la neumonía, no todos tienen la misma severidad de la fibrosis pulmonar o de lo que es un EPOC post-COVID, ¿no? Como secuela por infección COVID. Entonces, hay que ser individual, para generar un programa individual para cada paciente. Estos pacientes tienen que ser manejados por un equipo multidisciplinario. Pero como verán, principal, el neumólogo, el cardiólogo, el médico internista, etcétera, el rehabilitador y el médico de atención primaria. Entonces, también ahí entran los terapeutas especializados. En este caso, el terapeuta físico, el terapeuta respiratorio, el terapeuta del lenguaje, el terapeuta ocupacional, ¿no? Psicólogo también es muy importante. ¿Por qué? Porque el paciente sale con depresión, ansiedad. Entonces hay que trabajar mucho esa parte para que el paciente pueda poner de su parte. Y a la vez que también se trabaja con la familia, porque la familia, sea como sea, mañana más tarde, cuando el paciente tiene una secuela mucho mayor y se prolonga su recuperación, también la familia tiende a entrar en depresión y ansiedad, ¿no? Entonces es necesario también que el psicólogo intervenga, ¿no? Nutricionista para mejorar su condición
de hiperproteica y para con ellos generar mayor masa muscular con una buena nutrición. Y la asistente social también es muy importante. ¿Por qué? Porque ellos van a apoyar de que todos los pacientes tengan acceso o ayuda para su rehabilitación o tratamiento post-COVID, ¿no? Al menos acá en el Perú, que somos un país mayormente del 80% de la población que es dependiente, muchos son pobres, no tienen acceso o facilidades a una atención en salud, ¿no? Entonces, vamos a ver que la rehabilitación post-COVID es una intervención integral basada en la evaluación exhaustiva del paciente seguida de terapias adaptadas a cada persona que van a incluir un entrenamiento físico, educación y cambio de comportamiento de la persona, ¿no? ¿Por qué cambio de comportamiento? Porque el paciente tiene ciertos hábitos posturales. Entonces, una vez que ya sale con la secuela y la debilidad, esos hábitos posturales, malos hábitos, mejor dicho, se van a incrementar o van a empeorar. Entonces, por ejemplo, un paciente que sale con los hombros antepulsados, el cuello antepulsado, no va a tener la facilidad de ventilar bien, porque no va a expandir caja torácica debido a que tiene una restricción de la caja torácica por todo esto. Entonces, eso el paciente, una vez que lo fortalece, le educa para que cambie sus hábitos posturales y se siente bien. Y así va a mejorar lo que es la dinámica ventilatoria. Y así como esa postura, muchas otras más, ¿no? Cuando duermen, cuando descansan. Entonces, ¿qué tratamos de hacer con la rehabilitación post-COVID? Reducir los síntomas de la disnea, sensación de falta de aire, contrarrestar las complicaciones por la insuficiencia respiratoria e inmovilización, mejorar la resistencia al ejercicio, reducir la discapacidad, mejorar la calidad de vida, que es lo más importante para uno, reducir el nivel de ansiedad y depresión, y una vez que hacemos todo eso, lo más importante es reinsertar al paciente a su vida cotidiana lo mayor que se puede, ¿no? Una persona que ha sido independiente, que trabajaba fuerte, que caiga en cama por mucho tiempo, pues de hecho va a sentir ansiedad porque antes era solo y ahora depende de muchos, ¿no? Entonces es muy importante que la persona pueda reincorporarse a sus actividades. Entonces en medicina física o lo que es rehabilitación, vamos a ver la rehabilitación respiratoria. Son muchas actividades que se hacen, no solamente rehabilitación en masajitos, como todo el mundo piensa o dice, o de repente ya dame acá una apretadita, ¿no? Para que me suelte el músculo. No. La rehabilitación tiene muchos programas, muchas técnicas para ayudar al paciente a mejorar, ¿no? Intervenir. Una de ellas, los ejercicios respiratorios y de relajación. Luego también tenemos lo que son los reflejos protectores de la vía aérea, hay que estimularlos, como por ejemplo el reflejo nauseoso para evitar que se aspire el paciente, o el reflejo de la tos para ayudar a botar las secreciones y evitar que hagan una bronquitis o una neumonía aspirativa, por las secreciones que no puede eliminar. Mejorar la mecánica ventilatoria en el caso de lo que es la aparato respiratorio, hacer que el paciente, por ejemplo, utilice bien lo que son sus aditamentos, como en este caso vemos el inspirómetro de flujo-volumen. Es mucho mejor y es recomendado utilizar este tipo de inspirómetro a diferencia de otros que son de 3 bolas, ¿no? El de 3 bolas es más que todo para ayudarle al paciente a recuperar lo que es la mecánica ventilatoria, ¿no? Yo respiro, luego boto, ¿no? Exhalo. Pero para mejorar lo que es capacidad pulmonar no sirve. ¿Se puede adaptar, se puede adecuar? Sí, tal vez, pero no tiene la capacidad para medir. En cambio, con este tipo de inspirómetros sí. Entonces, eso lo maneja justamente gente especializada, ¿no? No cualquiera, ¿no? Ya compra eso y usa y suficiente. No es así. Entonces, una vez que el paciente ya mejora esto, entonces lo que hacemos es que vuelvas a sus actividades físicas, ¿no? En forma progresiva. La rehabilitación cardíaca, también al paciente hay que ponerle objetivos para que el paciente se adecue a sus actividades a posteriori. En este caso, lo que buscamos es incrementar la capacidad funcional, disminuir o aliviar síntomas de angina, reducir la discapacidad, mejorar la calidad de vida, modificar los factores de riesgo cardiovasculares, optimizar las adherencias de tratamiento y reducir la tasa de mortalidad y morbilidad. Esta rehabilitación cardíaca consta de 3 fases: la fase de hospitalización, la fase de alta y la fase ya en casa, ¿no? Que normalmente lo hacen en la consulta externa. Hay una 4ª fase que no está considerada, pero al menos en los hospitales mayores lo incluyen, que es la parte de lo que es ya la rehabilitación cardíaca de tipo grupal, ¿no? En donde el paciente ya hace sus actividades sociales con múltiples personas.
Luego tenemos la rehabilitación física, entonces hablamos de una rehabilitación físico-motor sensorial. Vamos a ver que hay pacientes que no tienen la facilidad de levantarse, entonces se necesitan aditamentos como las grúas que le ayudan a levantar al paciente, la electroterapia, como vemos acá un perrito con su electrodo. En otros sitios tienen las camillas que pueden ayudar, las camillas de bipedestación, para mejorar, ayudarle al paciente a que tenga la propiocepción de cómo ponerse de pie y una vez que recupere el control, hacerlo caminar. La rehabilitación de la marcha. Primero hay que adecuar al paciente, muchas veces se utiliza un arnés para ayudarlo a que pueda soportar su peso, cuando ya tiene fuerza, lo reeducamos la marcha. El uso de otro tipo de agentes térmicos como el magneto, el infrarrojo, el láser, el ultrasonido, que van a ayudar a estimular a la musculatura o a los tejidos dañados a que se reparen y con ello mejorar bastante. Y los ejercicios terapéuticos, ¿no? Que son múltiples y que se van adecuando a cada tipo de paciente. Luego tenemos la rehabilitación del lenguaje. Los pacientes, por ejemplo, que están en UCI, que han sido intubados, salen con un daño de la vía de la laringe, de las cuerdas vocales. Entonces, estos pacientes necesitan la terapia de lenguaje para lo que es hacer terapia de voz, para hacer lo que es la reeducación de la disfagia, porque cuando están intubados hay una alteración de todo lo que es el posicionamiento laringio, debilidad del piso de la lengua. Entonces estos pacientes tienen dificultad para tragar. Entonces lo que se intenta hacer es justamente con la terapia de lenguaje recuperar todo eso, ¿no? Como verán, a veces se utiliza también electrodos, electroestimulación para ayudar a mejorar lo que es el tono y la fuerza de los músculos del piso de la lengua. La terapia de deglución, terapia de voz, en el caso de los niños recuperar lo que es la parte de lo que es la vocalización, la expresión, ¿no? La fase también de la tos efectiva y también pues el reconocimiento de figuras para estimular lo que son la parte cognitiva, el comprensivo, las funciones mentales superiores, las funciones mentales ejecutivas, la memoria, el cálculo, ¿no? Entonces, es muy importante el abordaje de estos pacientes a tiempo. La rehabilitación ocupacional, que lamentablemente son pocos los que hay acá en el Perú, y acá en San Martín no hay, ¿no? Y como en muchas provincias, diría que es una de las áreas muy importantes. ¿Por qué? Porque son los especialistas en crear, ¿no? En crear aditamentos u cosas para ayudar a la recuperación de la persona, ya sea hospitalizado. Por ejemplo, en el caso cuando hacen pie equinovarro, como les dije, cuando están mucho tiempo encamados, tenemos el aditamento que ayuda a lo que es la férula de pie, para evitar que el pie se doble, entonces le ponen eso, ¿no? La férula, estimulan a los pacientes para lo que es la parte cognitiva, propioceptiva, su atención, su concentración, su destreza motora fina, a tener la habilidad que se pierde con los dedos. La terapia grupal, que también es muy importante, acá vemos en el servicio cómo también se trabajaba terapia grupal con todos los pacientes para mejorar la socialización, ¿no? También en otras áreas, en otros hospitales como en el Almenara, que tiene la parte del SER, tienen piscina y también hacen lo que es la parte de rehabilitación de hidroterapia en piscina de tipo grupal, ¿no? Entonces, luego también vamos a ver que al paciente se le va a dejar ciertas tareas, porque mucha gente piensa que solamente yendo a la rehabilitación ya se va a mejorar. Y no, la rehabilitación es para enseñarle al paciente, para educarle al paciente, educarle a la familia, de que lo que aprende ahí en el servicio, aprende acá en la hospitalización, lo tiene que hacer constantemente en casa, todos los días de preferencia. Mientras más frecuente lo haga, ese paciente se va a recuperar mucho más rápido. Entonces se le deja pues, actividades para la casa como los ejercicios respiratorios, ejercicios de movilización, ejercicios de reforzamiento muscular, los ejercicios de equilibrio, ¿no? Entonces, todos son importantes, pero ahorita ya que hablamos de la parte pulmonar, entonces voy a solamente hablar enfocarme en estos ejercicios respiratorios, en donde lo que queremos hacer es controlar su respiración y alargar la respiración. ¿Por qué? Porque estos pacientes salen polipneicos, una frecuencia respiratoria mayor de 20, cuando lo ideal es que sea menor de 20, ¿no? Entre 12 y 20 frecuencias respiraciones por minuto. Entonces, al controlar la respiración se le dice al paciente que se detenga primero, sienta su respiración, haga consciente la respiración. Y una vez que hace eso, venir lo que es las pausas de inspiración, no tan profunda ni forzada, pero lo más que pueda,
retener pausadamente el aire unos 3 segundos, 5 segundos, y botarlo suavemente, ¿no? Eso le va a ayudar a que poco a poco el paciente mejore su mecánica ventilatoria y su frecuencia respiratoria, y al prolongar la respiración, pues va a ayudar a que respire menos y haya una mayor oxigenación a nivel pulmonar, ¿no? Bueno, creo que ya hemos llegado al fin de la exposición. Agradecerles a todos por su audiencia y decirles pues que nos encantaría mucho apoyar en la parte de rehabilitación post-COVID acá en el hospital, pero lamentablemente aún no se puede recibir el servicio ya que está siendo usado por la parte de COVID, ¿no? Justamente. Y esperemos que en el transcurso de la semana o meses ya descienda todo esto, se acabe la casuística de pacientes COVID y poder retomar las actividades de rehabilitación. ¿Por qué? Porque no solamente todos los pacientes para rehabilitar son post-COVID. Tenemos un montón de pacientes también con otro tipo de patologías, niños, adultos, jóvenes, ancianos, no han tenido COVID, pero han tenido otro tipo de problemas como fracturas, o en el caso de los niños pequeños, tienen problemas del tono, tienen problemas de retraso de desarrollo psicomotor, ya sea lenguaje, motor, etcétera, ¿no? Entonces, la parte de rehabilitación es muy importante y siempre es bueno que lo consideren para una evaluación, ¿no?, profesional, y determinar si van a requerir algún tipo de terapia o no. Bueno, agradecer a todos. Muchas gracias. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Está muy interesante el tema. Realmente cuánto importante es hacer rehabilitación en estos pacientes, mucho más que la parte respiratoria, pues es uno de los órganos que también afecta, más diríamos. Y usted lo acaba de mencionar, que no solamente quizá la parte respiratoria, sino todo el complemento muscular también de la persona, ¿no? Siempre hemos escuchado las personas afectadas con el COVID, de que les duele mucho la espalda, ¿no? Quizás una de las razones por la que podría sentir este malestar en el paciente, en la gran mayoría que yo he tenido la oportunidad de conversar, me dicen, licenciada, siempre he quedado con un dolor de la espalda, ¿no? Y que de eso de alguna manera involuntariamente hasta les limita para poder generar la respiración, ¿no? Ventilar espontáneamente de una forma más natural, diríamos. Es muy frecuente esto, ¿verdad? Claro, es debido a que el paciente mismo comienza a sentir la disnea o la falta de aire, entonces hace un poco más de esfuerzo por querer respirar, ¿no? Cuando el aire sí llega, cuando el paciente satura muy bien, pero él tiene la sensación que no le llega ese aire. Entonces, al hacer esfuerzo, produce muchas veces contracturas. Entonces, esas contracturas musculares son las que generan más dolor. Y aparte de las contracturas, la fatiga por el esfuerzo que realiza. Entonces, la fatiga muscular, sumatoria a la contractura, incrementa más el dolor y la dificultad para respirar, ¿no? Muy bien, si tuvieran alguna pregunta, los participantes, estamos acá para que el doctor pueda responder alguna inquietud que ustedes tengan o algún aporte, alguna experiencia de repente. No creo que haya preguntas, está muy entendible. Si no, de lo contrario, Julito, quiero ver la parte de participantes. ¿Preguntas? No se escuchaba. No se escuchaba nada de eso. ¿De qué hora es eso? No se ve, no se escucha. Creo que ha sido al inicio. Muy bien, no hay preguntas. Entonces, muchas gracias, doctor. Realmente, gracias por compartir su conocimiento. Gracias por permitir también que esto nos va a facilitar a nosotros a que podamos manejar un poco mejor también a nuestros pacientes y podamos entender el malestar de lo que es y aparte de ello, la labor tan importante que es también el médico fisioterapista en estos tiempos de COVID.
Bueno, gracias doctor y buenas tardes. Voy a continuar entonces con la exposición. No sé si me acompaña todavía, doctor. Muy bien. Tengo algunos presentes por el Día del Enfermero que estamos celebrando, que bueno, la oficina de capacitación ha conseguido algunos muñequitos COVID, de modo que vamos a sortear a las personas que están ahí, de preferencia si son enfermeras, vamos a sortearlas a ellas, ¿sí? Entonces voy a pedir que me alcancen los nombres de las personas. Si de repente tenemos alguna pregunta también por la página de Facebook, de repente tenemos por ahí alguna pregunta. Por el Facebook. No, no hay, ¿no? Ya entonces no hay, Julito. ¿Ya? Voy a sortear 3 muñequitos. ¿Sí? Tengo 3 muñequitos. Vamos a sortear. Belit Peso. Belit Peso, la licenciada Belit Peso. ¿Se encuentra? Licenciada Belit Peso. ¿Sí? Belit. Belit Peso. La quinta creo que. Del Face también está acá, ¿verdad? Acá ya los incluyo. Estoy presente. Licenciada Belit, cuando pueda, por favor, ha ganado un muñequito COVID. Se acerca a la oficina de capacitación para poder recoger. Así que feliz día. ¿Sí? Gracias, licenciada. Tenemos también a la licenciada Nérida. La licenciada Nérida está. ¿No está? Muy bien, la licenciada Nérida también se llevó un premio. Vamos a, se acercan también a la oficina de capacitación. Licenciado Gómez. 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 Hola. 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 Bueno. Hola. Buenas tardes, licenciada Sarita. Hola. ¿Quién me saluda? Licenciada Mónica Gómez. ¿Licenciada Gómez? Sí, licenciada Sarita, Mónica Gómez. Mónica Gómez, ok, entonces aquí lo anotamos. Por favor, también se acerca a la oficina de capacitación para hacerle su presente. Muy bien. Muchas gracias. A ver, por favor, los que tengo acá, estos nombres, a ver, por favor, ¿cuántos van? 3, 3, ¿no? Maricruz Ramírez. ¿Quién es Maricruz? Ahí está. Maricruz Ramírez. Cruz. Licenciada, también se ha ganado un muñequito y con eso estaríamos terminando entonces. Entonces, por favor, se acercan licenciada. para recogerlo. ¿Sí? Ah, Sandra Flores tiene una pregunta. A ver. Señorita Sandra. ¿Tiene alguna pregunta? Señorita Sandra, puede activar su micrófono si es que desea hacer una pregunta. La licenciada Luz Esther Becerra también dice felicidades, colegas, que le pasen un lindo día y a todos un feliz día del enfermero. Para mis colegas del Hospital 22 Tarapoto,
Gracias, licenciada. De igual manera. Muy bien. Gracias por participar. Les esperamos la próxima semana. Que pasen un bonito día. Recordemos el distanciamiento, nuestras medidas preventivas para seguir cuidándonos nuestra salud. Muchísimas gracias. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Buenas tardes con todos.